El multimillonario ordena en ruso para burlarse de ella. La respuesta dejó a todos impactados. Antes de comenzar, cuéntanos desde qué país estás viendo este video. Disfruta la historia. La lluvia caía sobre Madrid con una fuerza que apagaba el brillo de las calles. Desde lo alto del Salón Ébano, ubicado en uno de los niveles superiores de la Torre Mirador Real, el mal clima solo era un fondo distante que no afectaba el movimiento elegante del restaurante. Allí, el ambiente mezclaba silencio, murmullos y el aroma de los platillos más caros de la ciudad. Elena Ríos veía de reojo en una superficie metálica. Estaba cansada. No era el cansancio normal de una jornada larga, sino uno que venía de meses sin descanso, de combinar sus estudios de maestría en lenguas eslavas en la Universidad Central de Madrid con turnos completos en el Salón Ébano. A eso se sumaba la preocupación constante por su madre, enferma y con medicamentos cada vez más costosos. Sentía que vivía como una sombra entre mesas elegantes. Para los comensales, no era Elena, solo era quien servía, quien traía la bebida correcta, quien desaparecía cuando ya no era necesaria. Ríos, la mesa 4 es tuya esta noche, dijo Ricardo Montalvo, el gerente, caminando rápido y mirando su reloj con ansiedad. Y por favor, arréglate el peinado. Llega Álvaro Volkov. Elena respiró hondo. Ese nombre provocaba un nudo frío en el estómago de todos los empleados. Álvaro Volkov era uno de los empresarios más temidos del país. Sus inversiones, compras agresivas y decisiones frías le habían dado fama de implacable, y aunque los periódicos mostraban a un hombre serio y elegante, quienes lo atendían describían el trato con él como caminar sobre vidrio. Entendido, dijo Elena, acomodando un mechón rebelde en su moño. Sabía que esa noche no podía permitirse errores. La renta estaba por vencerse, y la medicina de su madre seguía acumulando pagos pendientes. Las puertas del acceso privado se abrieron y el ambiente cambió de inmediato. Entró Álvaro Volkov, luciendo un traje impecable, caminando con seguridad y sin mirar a nadie más que al frente. Sus ojos fríos analizaban el lugar como si todo le perteneciera. Junto a él venía María Telles, una modelo conocida captando la luz del restaurante. Detrás, 2 hombres más lo seguían, uno de ellos Héctor Balmaceda, socio estrechamente ligado a las inversiones de Volkov y famoso por su temperamento explosivo. Ricardo empujó sutilmente a Elena hacia ellos. «Recíbelos. Y no hables más de lo necesario», murmuró. Elena avanzó con una sonrisa profesional. «Buenas noches, señor Volkov. Su mesa está lista. Por aquí, por favor». Él pasó a su lado sin siquiera verla, como si fuera parte del mobiliario. Fue el primer desprecio, tan automático como hiriente. Los acompañantes se acomodaron con risas fuertes, apropiándose del espacio como si fueran los únicos presentes. Antes de que Volkov tomara el menú, dijo: «Quiero el vino de la cosecha del 82. Y que el chef no repita el error de la última vez», comentó, mirando por la ventana. «Si vuelve a fallar, compraré este edificio solo para despedirlo». Héctor soltó una carcajada seca. «Eres terrible, Álvaro. Pero qué poder». Elena esperaba en silencio las demás órdenes. «Agua con gas», pidió María sin levantar la mirada del teléfono. «Whisky, sin hielo», ordenó Héctor. Cuando Elena se dio la vuelta para retirarse, escuchó un murmullo en ruso. Distinguió la voz de Volkov. No se dio vuelta, pero entendió cada palabra. Decía que ella parecía un ratón asustado. La frase fue como un golpe seco al pecho. Nadie más lo comprendió, pero ella sí. El ruso era parte de su vida desde niña, gracias a su abuela, y ahora lo estudiaba de forma profesional. Saberlo no hacía menos doloroso oírlo. Siguió trabajando mientras apretaba el puño. Ratón asustado. Repitió las palabras en su mente, sintiendo como algo dentro de ella se tensaba. El servicio avanzó entre risas cada vez más fuertes en la mesa 4. El vino costoso se terminó rápido, luego pidieron otro. María apenas probó su entrada mientras seguía tomando fotos con el móvil. Héctor hablaba de negocios como si todo el restaurante necesitara escucharlo.
Elena llegó para retirar los platos vacíos. ¿Todo bien con los alimentos?, preguntó con calma. El tartar estuvo mediocre, dijo Volkov, sin mirarla. El chef está perdiendo calidad. Transmitiré el mensaje, respondió Elena. Cuando se inclinó para tomar uno de los platos, escuchó otro comentario en ruso. Esta vez sobre sus manos, rojas, ásperas, propias de alguien que seguro limpia pisos en su tiempo libre. María rió bajito, sin entender el idioma, pero captando la burla. Elena sintió como el calor le subía por el cuello. Sus manos eran así por trabajo duro, no por descuido. Eran manos que sostenían la vida de su madre. Manos que estudiaban por las noches, que lavaban ropa, que escribían ensayos complicados. Pero para ellos solo eran motivo de burla. Volvió a la cocina con las manos temblorosas. ¿Estás bien?, preguntó Luis Callejas, el sous chef. Solo, mesa 4, respondió Elena. Volkov. Resopló Luis. No dejes que te afecte. Lleva el plato principal, respira y vete a casa. Elena tomó la bandeja con los filetes de bayo. Su precio era absurdo, uno de esos platos equivalía a meses de renta para ella. Se acomodó la bandeja en el brazo y caminó hacia la mesa. Cuando entregaba el plato de Volkov, él la miró por primera vez esa noche. Había irritación en su rostro, y en ruso, le dijo que si derramaba una sola gota sobre su traje, la despediría y además tendría que pagar la limpieza por el resto de su triste vida. Ese fue el momento exacto en que algo dentro de Elena se rompió. No fue un estallido. Fue un clic interno, como una puerta que por fin cedía. Colocó el plato con precisión. Acomodó los cubiertos. Dio un paso atrás, respiró y lo miró directo a los ojos. La mesa quedó en silencio. Nadie estaba acostumbrado a que una mesera sostuviera la mirada de un cliente poderoso de esa manera. Elena abrió la boca y empezó a hablar en un ruso perfecto, frío y elegante, muy distinto al tono brusco que Volkov usaba. Sus palabras eran una crítica directa a su comportamiento, comparando lo fácil que era limpiar una mancha de vino con lo imposible que era limpiar las manchas de la mala educación. La mesa entera quedó inmóvil. Volkov dejó el tenedor suspendido en el aire. Su expresión pasó de soberbia a sorpresa absoluta. No solo por el idioma, sino por el acento, claro, culto, de origen académico. Héctor dejó de beber. María parpadeó sin entender el contenido, pero comprendiendo la tensión. Elena no se detuvo. Respondió también a la burla de la hamburguesa que él había dicho antes, aclarando que prefería literatura rusa, no comida rápida. Cuando terminó, cambió al español con total calma. Disfrute su cena, señor Volkov. Está en el punto exacto que pidió. El silencio era tan profundo que parecía que el restaurante entero había dejado de respirar. Volkov se quedó sin palabras. Esa noche, el poder en la mesa 4 se había reorganizado. La tensión en la mesa 4 seguía flotando como un peso imposible de ignorar. Ninguno de los presentes sabía cómo reaccionar. Las risas se habían apagado. Los cubiertos estaban inmóviles. La música ambiental apenas se escuchaba. Era como si el salón ébano hubiera entrado en pausa. Álvaro Volkov no podía apartar la mirada de Elena. Sus ojos, antes fríos y arrogantes, mostraban algo más complejo, confusión, sorpresa, incluso un atisbo de respeto incómodo. La mesera que había ignorado toda la noche acababa de dejarlo sin palabras en su propio juego. Y en su propio idioma. Héctor Balmaceda fue el primero en romper el silencio. «Madre mía», murmuró, dejando escapar un silbido casi imperceptible. «Te han dejado helado, Álvaro». Eso solo empeoró la expresión del empresario. Su mandíbula se tensó. Su rostro recuperó parte de la dureza habitual, pero no la suficiente como para ocultar lo ocurrido. María Telle se inclinó hacia adelante, con más curiosidad que incomodidad. «¿Qué dijo?», preguntó, mirando a Héctor, aunque era obvio que él no había entendido nada. «No tengo idea», respondió él, aún fascinado por el momento. Pero no sonaba como algo amable.
Elena, por su parte, se mantuvo firme. Sabía que ya había hecho lo impensable. Que probablemente perdería su empleo. Que Ricardo Montalvo la arrastraría fuera del restaurante en cuanto se recuperara del impacto. Pero también sabía que por primera vez en mucho tiempo no se sentía invisible. Volvió al área de servicio con el corazón desbocado. Apenas dio la vuelta a la esquina, una mano crispada la tomó del brazo. ¿Qué has hecho?, susurró Ricardo, con el rostro blanco de miedo y furia. ¿Te has vuelto loca? Solo respondía lo que dijo, contestó Elena. No intentó defenderse más. Ya nada podía arreglar la situación. Lo destruiste. En su propio idioma, replicó Ricardo, sin poder procesarlo. Un cliente como él. ¿Sabes en qué posición dejas al restaurante? Antes de que Elena pudiera decir algo, un estruendo los interrumpió. Un vaso se había hecho añicos contra el suelo. Volkov estaba de pie, su copa rota a sus pies y el vino esparcido como un rastro oscuro. Su mirada fija en Elena, intensa, incendiaria. No, murmuró Ricardo, pálido. No. No puede ser. Volkov dio un paso adelante, aplastando cristales sin importar el ruido que hacían bajo sus zapatos. Todos se quedaron en silencio mientras él avanzaba hacia la mesera que minutos antes había ignorado. Ricardo se apresuró a empujar a Elena al frente. Se lo compensaremos, dijo apresurado. Ella está despedida. Por favor, acepte nuestras disculpas. Elena sintió como el gerente la obligaba a inclinar la cabeza, como si fuera un objeto. Eso la encendió más que cualquier insulto. Cuando Ricardo trató de obligarla a pedir perdón, ella se apartó con firmeza. No voy a disculparme por lo que no hice, dijo con claridad. Ricardo abrió los ojos con horror. Elena. Basta. Te estás condenando. Fuera de aquí. Estás despedida. Las palabras resonaron como un golpe seco en el pecho de la joven. Era lo que había sospechado, pero escucharlo en voz alta era brutal. El futuro que ya estaba lleno de deudas se volvía aún más incierto. Sin embargo, antes de que pudiera dar un paso para marcharse, otra voz la detuvo. Espera. El silencio que siguió fue absoluto. Era la voz de Volkov. El empresario avanzó un poco más, deteniéndose a escasos centímetros de Elena. La observó como si tratara de descifrarla. Ni rastro de la superioridad inicial. Solo una mezcla de curiosidad y desconcierto. ¿Hablas ruso?, preguntó con un tono inesperadamente suave. Sí, respondió ella. Él inclinó un poco la cabeza, sorprendido por la seguridad de su respuesta. ¿De dónde lo aprendiste? De mi abuela. Y en la universidad. Volkov respiró hondo, como si intentara ordenar sus pensamientos. Interesante. Ricardo intervino con torpeza. Señor Volkov, como le dije, ella ya no trabajará aquí. Por favor, permítame. ¿Quién dijo que quiero que la despidas?, interrumpió Volkov, sin mirarlo siquiera. Ricardo abrió la boca, incapaz de procesar lo que oía. Pero, usted, estuvo molesto. Eso fue antes, dijo Volkov, sin apartar la vista de Elena. Elena sintió que el aire del salón ébano se volvía más denso. No entendía qué buscaba Volkov. Era evidente que estaba alterado, pero no sabía si aquello era bueno o malo para ella. Héctor Balmaceda se levantó lentamente, cruzándose de brazos con una sonrisa torcida. Interesante giro de la noche, comentó. Volkov ignoró la observación. Dio un pequeño paso más hacia Elena, acortando la distancia. Tradúceme algo. Pidió repentinamente, mencionando una frase en ruso que ella reconoció como un dicho muy común. Elena lo tradujo sin dudar. Volkov esbozó una sonrisa leve, casi imperceptible, pero suficiente para estremecer a todos los presentes. Exacto, dijo él. Ricardo tragó saliva. Señor, no entiendo. ¿No está molesto? Estoy sorprendido. Y eso no me pasa muy seguido, respondió Volkov.
Además, despedir a alguien solo porque me dijo la verdad sería patético, ¿no crees? Ricardo no supo qué contestar. Volkov miró a Elena una vez más. Tráeme otra botella del vino que pedí. Y uno más para ella, ordenó. Elena parpadeó, confundida. No puedo beber trabajando, respondió con honestidad. Deja de trabajar, dijo él simplemente. En este momento, trabajas para mí. Volkov tomó asiento y señaló la silla junto a la suya. La mesa entera se quedó muda. Nunca antes se había visto algo semejante en aquel restaurante. Ricardo parecía dispuesto a desmayarse. Elena, en cambio, sentía el corazón golpearle las costillas. No sabía qué estaba ocurriendo, pero sí sabía que, desde que lo había enfrentado, Volkov la observaba como si fuera un enigma que necesitaba descifrar. Ella tomó la botella que el gerente dejó temblando sobre la mesa y sirvió con manos firmes, aunque por dentro temblaba. Volkov señaló la silla otra vez. Siéntate. Después de un instante, Elena obedeció. Era imposible negarse. El ambiente entero parecía contener la respiración. Héctor la miraba con una mezcla de diversión e incredulidad. María, aún distraída con su móvil, levantó la vista lo suficiente para evaluar la escena. Era evidente que le molestaba no ser el centro de atención por primera vez en toda la noche. Volkov tomó su copa, la levantó hacia Elena y dijo: a la honestidad. Muy escasa hoy en día. Elena sostuvo la suya. No estaba segura de por qué, pero sintió que negar ese gesto sería peor que aceptar. Probó el vino, era suave, costoso, perfecto. ¿Y bien?, preguntó Volkov, apoyando un codo en la mesa. ¿Qué estudias exactamente? Lenguas eslavas. Especialmente ruso antiguo, respondió Elena. Interesante elección, dijo él. ¿Por qué? Ella se encogió de hombros. Porque me gusta entender lo que otros no pueden. Y porque mi abuela siempre dijo que un idioma revela la forma en que piensa un pueblo. Volkov sonrió apenas. ¿Eso crees? ¿Y qué revela el ruso de mí? Elena lo observó cuidadosamente. No buscó impresionarlo. No tenía razón para hacerlo. Revela que entiendes de fuerza. Pero no de límites, dijo con sinceridad. Héctor soltó una carcajada. Ahora sí que estoy disfrutando esto, dijo. Pero Volkov no se molestó. Solo se quedó mirando a Elena, como si cada palabra que ella decía encajara en un rompecabezas que desconocía. Bien, respondió, inclinado hacia adelante. Entonces dime, ¿qué más ves? Elena sabía que la noche estaba tomando un rumbo inesperado. Pero también sabía que no podía retroceder. Ya había abierto una puerta, y Volkov parecía dispuesto a atravesarla con ella. El ambiente del restaurante continuaba su ritmo, pero para Elena, la mesa 4 era un mundo aparte, un espacio donde, por primera vez, el poder no estaba completamente inclinado hacia un solo lado. Elena sostuvo la mirada de Álvaro Volkov mientras él esperaba una respuesta a su pregunta. Había un tono desafiante en su voz, pero no era una amenaza. Era más bien el gesto de alguien que por primera vez encontraba resistencia real y deseaba medirla. Veo que estás acostumbrado a que nadie te contradiga, dijo Elena con calma. Cuando alguien lo hace, te desconcierta. Héctor abrió los ojos con una mezcla de diversión y sorpresa. ¡Qué directa!, comentó, dándole un codazo suave a Volkov. Creo que la mesera te está leyendo mejor que cualquier socio. Volkov no apartó la vista de Elena. Quizá no lo hace mal, respondió él. María, fastidiada, dejó el teléfono por un segundo. Esto se está volviendo aburrido para mí, murmuró. ¿De verdad vamos a escuchar a una mesera analizarte? Volkov la ignoró por completo. Se acomodó en la silla, cruzó una pierna y bebió otro sorbo de vino. ¿Qué más ves?, insistió. Elena respiró despacio. No sabía por qué él seguía escuchándola, pero estaba claro que no podía evadir la pregunta. Veo que manejas el poder como si fuera una extensión natural de ti, dijo.
Pero también veo que no sabes qué hacer cuando alguien no se inclina ante ese poder. Volkov entrecerró los ojos, evaluando cada palabra. Parecía más intrigado que ofendido. Interesante, susurró. ¿Y tú? ¿Por qué no te inclinas? Elena sostuvo la copa con las dos manos, para ocultar el ligero temblor de sus dedos. Porque la dignidad no es negociable. Héctor soltó una carcajada. Amigo, ¿de dónde la sacaste? Preguntó divertido. No pensé que esta cena pudiera ponerse buena. María volvió a sus mensajes, molesta de no ser el centro de la conversación. Elena sabía que estaba entrando en un terreno peligroso, pero también sabía que no podía retroceder. Ya no. Había algo liberador en decir la verdad sin miedo a las consecuencias. Volkov apoyó los codos sobre la mesa. ¿Y qué harías tú si tuvieras poder? Preguntó. No lo usaría para humillar a los demás, respondió Elena sin titubear. Volkov dejó escapar una risa breve, un sonido seco. ¿Crees que te humillé?, dijo. Lo hiciste, afirmó ella. A mí y a cualquiera que trabaje para vivir. Héctor levantó una ceja. Bueno, al menos no miente. Pero Volkov no estaba molesto. Había en él un gesto que parecía casi curioso. Como si la conversación estuviera mostrando un reflejo que nunca había querido ver. ¿Y por qué crees que reaccioné así?, preguntó él. Elena tomó aire. Porque estás aburrido. Y porque estás rodeado de gente que solo dice lo que quieres oír. Entonces buscas provocar una reacción, aunque sea negativa. Volkov la miró en silencio durante unos segundos que parecieron eternos. Tal vez, dijo finalmente. O tal vez la vida se volvió demasiado predecible. Elena no supo qué responder. Era extraño como una charla que había empezado con insultos ahora parecía casi humana. Luis, desde la cocina, miraba discretamente, notando que Elena llevaba demasiado tiempo en la mesa. Pero no se atrevió a interrumpir. Nadie se atrevía. Era la primera vez que el personal del restaurante veía a Volkov tan interesado en algo que no fuera negocio, dinero o poder. Ricardo, por su parte, estaba escondido cerca de la barra, sudando frío. No sabía qué era peor, que Volkov estuviera enfadado o que pareciera tan sereno. Esa calma solo demostraba que ya no entendía lo que estaba ocurriendo. Elena, dijo de pronto Volkov, probando su nombre. Cuéntame algo. ¿Qué hace una persona como tú trabajando en un lugar como este? Ella no se ofendió. Había escuchado esa frase demasiadas veces. Pago la renta. Y la medicina de mi madre. Y estudio por las noches, respondió. Volkov tamborileó los dedos sobre la mesa. ¿Y qué sueñas hacer? Elena lo pensó un momento. Quiero terminar mi maestría. Y quiero un trabajo donde mi voz valga algo. Tu voz ya vale, intervino Héctor. Si no, Álvaro no te estaría escuchando como si fueras la ministra de Cultura. Volkov le lanzó una mirada que lo obligó a cerrar la boca. Tu sinceridad es refrescante, comentó. No la esperaba aquí. Elena no sabía si aquello era un elogio o una advertencia. No estoy tratando de impresionarte, dijo. Lo sé, respondió él. Y quizá por eso lo haces. Ella apartó la mirada, incómoda por la dirección que estaban tomando sus palabras. Fue entonces cuando Héctor volvió a mirar su reloj y chasqueó la lengua. Álvaro, tenemos el asunto de la adquisición minera. ¿Recuerdas? Dijiste que lo cerraríamos antes de medianoche. Volkov lo observó con molestia. No arruines la noche. No es arruinarla, insistió Héctor. Es un trámite. Solo necesitas firmar. Lo haré luego, respondió Volkov, sin apartar la vista de Elena. Pero Héctor insistió, visiblemente nervioso. Es importante. Volkov tomó el dispositivo que Héctor le ofrecía. La pantalla brilló con documentos extensos y tediosos. Elena, sin querer, alcanzó a ver un par de líneas desde donde estaba sentada. Estaban en ruso, pero llenas de terminología jurídica.
Volkov las hojeó rápido. Está bien. Firmaré, murmuró. Elena sintió un tirón interno. No sabía nada de finanzas, pero sí sabía leer ruso legal. Era parte de su especialización. Y la estructura de la frase que había alcanzado a ver le pareció sospechosa. Espera, dijo antes de pensarlo. Los tres hombres en la mesa la miraron. ¿Qué pasa?, preguntó Volkov. Elena señaló la pantalla. Esas cláusulas, el tiempo verbal cambia en mitad del párrafo. Eso no es normal. Y afecta la interpretación jurídica. Héctor palideció. Perdona, pero ¿qué estás insinuando? Este documento viene revisado por expertos. Estoy diciendo que algo no está bien escrito, respondió Elena, manteniendo el control. Y que eso puede significar que están intentando incluir una responsabilidad que no se presenta de forma clara. Volkov la miró fijamente. Muéstrame. Ella leyó en voz alta, analizando la frase mientras la señalaba con un dedo tembloroso. Las palabras estaban redactadas de forma que hacían parecer que la empresa adquirida debía asumir responsabilidades pasadas de manera retroactiva. Era una trampa escondida en lenguaje jurídico complejo. Si firmas eso, concluyó Elena, podrías estar aceptando una pérdida multimillonaria. El silencio cayó como una losa. Héctor tragó saliva. María dejó por fin el móvil. Volkov bajó lentamente la mano con la que pensaba firmar. ¿Héctor?, dijo sin apartar la vista del documento. Seguro es solo una confusión, respondió él, con la voz temblorosa. Volkov entrecerró los ojos. ¿Tú leíste esto? Héctor no respondió. Volkov apretó los dientes. Elena tiene razón. Esta redacción es sospechosa. Héctor intentó hablar, pero las palabras no le salían. Yo no. Luego hablaremos, dijo Volkov, con un tono que hizo enmudecer toda la mesa. Elena se dio cuenta de que algo muy serio estaba ocurriendo. Algo que no tenía nada que ver con ella, y a la vez tenía todo que ver. Volkov cerró el documento y volvió a ver a Elena. Me acabas de salvar de cometer un error muy costoso, dijo con cierta gravedad. Ella negó suavemente. Solo leí lo que estaba escrito. Volkov apoyó las manos sobre la mesa, evaluándola una vez más. Elena, dijo con tono firme. No vuelvas mañana al restaurante. Elena sintió como el aire se escapaba de sus pulmones. Ahí estaba. El despido. Aunque fuera más suave, seguía siendo un despido. Entiendo, murmuró. Pero Volkov negó con la cabeza. No lo entiendes. La miró fijamente. No vuelvas porque quiero que trabajes para mí. La mesa quedó muda. Incluso el salón entero pareció callar. Elena se quedó paralizada. Volkov no parecía estar bromeando. Necesito una traductora, explicó. Alguien con criterio. Alguien que no tema decirme la verdad. Elena no pudo formular palabra alguna. Su vida acababa de cambiar sin que lo hubiera planeado. O quizá, sin que Volkov lo hubiera planeado tampoco. Hagamos un juego para quienes leen los comentarios. Escribe la palabra patata en la sección de comentarios. Solo quien llegó hasta aquí lo entenderá. Continuemos con la historia. Elena seguía sin poder reaccionar. La propuesta de Álvaro Volkov había caído sobre la mesa como un rayo, inesperada, poderosa y capaz de cambiarlo todo. Era difícil de procesar, especialmente después de las últimas horas, donde había pasado de ser ignorada a ser insultada, de defenderse a quedarse sin empleo, y ahora recibía una oferta imposible de imaginar. Héctor fue el primero en romper el silencio, con un tono entre incrédulo y molesto. ¿Estás hablando en serio? ¿Vas a contratar a una mesera para que trabaje contigo? Volkov le lanzó una mirada que lo obligó a callar de inmediato. Estoy hablando muy en serio, respondió. Y no es una mesera. Es alguien que vio lo que tú no quisiste ver. Héctor apretó los labios, tenso. María Telles, aburrida pero curiosa, dejó el teléfono sobre la mesa.
Esto es una entrevista de trabajo o una película dramática, dijo, mirando a Elena con desdén. Elena inspiró profundamente. Aún no entendía las intenciones de Volkov. No sabía si lo que veía era verdadera admiración, un capricho del momento, o una forma sofisticada de control. Pero lo cierto era que algo había cambiado en su mirada. Señor Volkov, dijo ella al fin, yo, no sé si entiendo lo que está proponiendo. Él se inclinó hacia adelante, apoyando los antebrazos sobre la mesa. Estoy proponiendo que trabajes conmigo. No en una cafetería, no en un restaurante. Conmigo, repitió. Necesito una traductora que no solo entienda el idioma, sino que entienda la intención detrás de las palabras. Y tú lo haces. Elena lo miró sin hablar. Sentía un nudo en la garganta. Tenía miedo, pero también una chispa de esperanza que luchaba por salir. No tiene sentido, susurró. Hay personas mucho más preparadas. Volkov negó sin dudar. No conozco a ninguna que haya tenido el valor de enfrentarme en público. Eso pesa más que 1000 títulos. Elena bajó la mirada un instante. No sabía si aquello debía sentirse como un cumplido o como una advertencia. Ricardo Montalvo apareció detrás de ellos, pálido, tratando de intervenir. Señor Volkov, quizá deberíamos hablar de esto en otro lugar. Elena aún está en horario. Volkov lo interrumpió sin siquiera girar la cabeza. Ella ya no trabaja para usted. Ricardo tragó saliva. Pero, yo. Pero nada, dijo Volkov, cortante. Agradezca que no compre este edificio solo para cerrarlo. Ricardo retrocedió sin decir palabra, sudando frío. Elena observó la escena con sentimientos encontrados. No le gustaba humillar a nadie, pero tampoco olvidaba la forma en que Ricardo la había tratado unos minutos antes. Aún así, lo que más le extrañaba era la calma absoluta que Volkov mostraba. No era arrogancia. Era determinación. Quiero que empieces mañana, dijo él. A primera hora. En la Torre Mirador Real. Elena abrió la boca, sorprendida. ¿Mañana? Pero, no tengo experiencia en finanzas. Solo sé leer. Y eso es más de lo que hace la mitad de la gente que trabaja conmigo, respondió Volkov con un toque ácido. Héctor se pasó la mano por la cara, frustrado. Esto es absurdo. Álvaro, por favor. Tenemos prioridades. La adquisición sigue pendiente, el equipo jurídico está esperando, y tú estás aquí contratando talento improvisado. Volkov se giró hacia él lentamente. ¿Talento improvisado? Preguntó con tono peligroso. Ella detectó una falla legal que tú ni siquiera notaste. O que no quisiste notar. Héctor se puso rígido. No insinúes cosas que no son, murmuró. Volkov sonrió sin humor. No. Entonces mañana hablaremos con más calma. Revisa tus cuentas, Héctor. Porque si encuentro algo que no debería estar allí. El silencio se volvió casi insoportable. Héctor no respondió. María evitó mirarlos. Elena sintió que estaba atrapada en un espacio donde nadie se atrevía a respirar. Entonces, Volkov se volvió hacia ella de nuevo. Elena, ¿aceptas? Ella lo miró como si él le hubiera ofrecido la luna. Su corazón latía con fuerza. Pensó en su madre. En las facturas acumuladas en la mesa de la cocina. En los años esforzándose para mantener la cabeza fuera del agua. En las largas noches estudiando mientras su cuerpo pedía descanso. Y pensó en la vida que vivía, una donde siempre parecía mirar desde afuera, como si el mundo perteneciera a otros. Pero también sabía que una oferta así no venía sin riesgos. Volkov no era un hombre simple. No era un jefe común. Trabajar con él podía ser tanto una oportunidad como un salto al vacío. No sé si puedo, susurró. No tienes que decidirlo aquí, dijo él suavemente. Pero quiero que entiendas algo, no te estoy dando un favor. Te estoy ofreciendo un trabajo porque lo mereces. Elena lo miró, tratando de descifrar la sinceridad detrás de sus palabras.
Había un brillo extraño en sus ojos, como si él mismo estuviera sorprendido por la situación. Piénsalo, añadió él. Ella asintió, sin poder decir más. La velada siguió unos minutos más, aunque nadie parecía interesado en continuar con la comida. El ambiente estaba cargado de tensión y expectación. Volkov estaba inquieto de una manera casi imperceptible, como si su mente se moviera a una velocidad distinta a la de cualquier persona en la mesa. Finalmente, Elena se levantó. «Debo volver al área de servicio», dijo. «Ve», respondió Volkov, sin oponerse. «¿Y Elena?» Ella se giró. «Mañana a las 9. Te enviaré un coche». Elena abrió la boca para protestar, pero él ya había vuelto la mirada a su copa. Cuando el turno terminó y Elena salió del salón ébano, la ciudad parecía un reflejo lejano de la escena que acababa de vivir. La lluvia seguía cayendo suavemente sobre Madrid mientras ella caminaba hacia el metro. No se sentía despedida. No se sentía contratada. No sabía qué sentir. En el vagón lleno de desconocidos, su cabeza daba vueltas. ¿Y si todo había sido un arranque impulsivo? ¿Y si al día siguiente Volkov cambiaba de opinión? Quizá solo estaba ebrio o entusiasmado por la confrontación. Quizá mañana ni la reconocería. Su vida estaba llena de inestabilidad. No podía permitirse confiar en promesas hechas en medio de una cena tensa. Cuando llegó al pequeño piso de Vallecas, encontró a su madre dormida en el sillón, respirando con dificultad. Sobre la mesa estaban las mismas cartas con avisos de pago, recordándole la realidad que la esperaba. Tomó una de las cartas y la sostuvo contra su pecho. ¿Suerte o desastre?, susurró. No tenía respuesta. Esa noche casi no durmió. Cada vez que cerraba los ojos, veía la expresión de Volkov. Fría y calculadora unas veces, intrigada y casi humana otras. El tono con que le había dicho que comenzaría a trabajar con él le recorría la mente sin descanso. «Te espero mañana». La frase la perseguía como un eco. A las 8 de la mañana, cuando aún dudaba si debía presentarse o no, alguien llamó a la puerta. Elena se quedó inmóvil. «¿Quién es?», preguntó. «Vengo por usted, señorita Ríos», respondió un hombre desde el pasillo. «De parte del señor Volkov». Elena sintió un vuelco en el estómago. Era real. Volkov no había cambiado de opinión. Y su vida, quisiera o no, estaba a punto de cambiar también. Elena abrió la puerta con el corazón latiendo rápido. Allí estaba un hombre trajeado, con una postura recta y un auricular discreto. No parecía pertenecer al barrio. Ni siquiera parecía encajar en la ciudad a esa hora de la mañana. «El coche está esperando», dijo él, sin rodeos. Elena dudó. Miró hacia el interior del pequeño piso, donde su madre dormía aún, ajena a todo. Después miró al hombre. No sabía si debía confiar en aquello. Pero tampoco podía ignorar la oportunidad. «Deme un minuto», pidió. Se vistió rápidamente con su mejor ropa formal, aunque era sencilla y ya tenía algunos años. Intentó dominar el temblor en sus manos, respiró hondo y se despidió de su madre sin despertarla. Después dejó una nota sobre la mesa, por si tardaba más de lo habitual. El coche era negro, elegante y silencioso. El interior olía a cuero nuevo. La ciudad avanzaba a través de la ventana mientras el vehículo la llevaba directo al distrito financiero, hacia la Torre Mirador Real. Durante el trayecto, Elena intentó preparar mentalmente lo que podría encontrar. Pero no había forma de hacerlo. No sabía si tendría una verdadera entrevista, si la esperaba un contrato, o si todo había sido una reacción impulsiva de Volkov que él había olvidado. Cuando el coche se detuvo, un asistente la guió por un pasillo amplio, de cristal y mármol. No hubo preguntas ni controles, como si ya hubieran sido avisados de su llegada. Elena tragó saliva cuando la dejaron frente a unas puertas dobles. «Él está adentro», dijo el asistente. Ella empujó suavemente y entró a la sala de juntas. La mesa larga ocupaba casi toda la habitación, hecha de mármol oscuro.
La luz de la mañana se filtraba por los ventanales, iluminando el lugar con un brillo frío. Álvaro Volkov estaba ahí, impecablemente vestido, como si la noche anterior nunca hubiera ocurrido. No mostraba señales de cansancio, ni de haber bebido, ni de haber discutido. Era como si hubiese dormido tranquilamente mientras ella pasaba la noche en vela. Pero no estaba solo. Frente a él estaba Héctor Balmaceda, de pie, pálido, flanqueado por dos hombres corpulentos que parecían parte del equipo de seguridad interna. También había una mujer vestida con traje formal, con una carpeta en las manos, parecía abogada. Elena dudó en entrar por completo, pero Volkov la vio enseguida. «Adelante», dijo, moviendo ligeramente la mano hacia una silla junto a él. Justo a tiempo. Elena caminó con pasos tensos. Se sentó, sintiendo la mirada de todos en la sala. Volkov habló sin levantar la voz ni mostrar emoción. «Héctor y yo estábamos revisando algunos detalles del contrato de anoche», comenzó, entrelazando los dedos. «Parece que tu observación no solo era acertada, sino que revelaba algo más». La abogada abrió la carpeta y mostró varios documentos. «Señorita Ríos», dijo la abogada. «La redacción que usted detectó era parte de un intento de ocultar responsabilidades financieras graves. Responsabilidades que habrían dañado de manera significativa los activos de la compañía». Elena tragó saliva, sorprendida. Ella solo había señalado un detalle gramatical sospechoso, sin imaginar que fuera tan profundo. «Pero eso no es lo más interesante», continuó Volkov, sin apartar la vista de Héctor. «Lo interesante es que Héctor aquí presente tenía posiciones financieras preparadas para beneficiarse si la empresa sufría una caída tras la adquisición». Elena sintió un golpe de tensión en la espalda. Héctor estaba involucrado. No era un error. Era una traición. «Eso no es cierto», dijo Héctor, aunque su voz tembló. «¿No tienes pruebas?» «Las tengo», respondió Volkov, muy calmado. «En tu ordenador. En tus correos. En tus órdenes programadas. Lo revisamos esta mañana». Héctor retrocedió un paso, como si hubiera recibido un golpe en el estómago. Elena lo miró sin saber qué pensar. No lo conocía, pero verlo tan seguro y arrogante la noche anterior hacía difícil imaginar que pudiera caer tan rápido. «Héctor Balmaceda», continuó la abogada, «la compañía presentará una denuncia formal en su contra por intento de fraude y manipulación financiera». Los guardias avanzaron y Héctor levantó las manos, tembloroso. «Álvaro, escucha, fue un malentendido. Te di mi confianza», dijo Volkov en voz baja. «Y la usaste para intentar destripar mi empresa desde dentro. No tienes idea de lo que acabas de perder». Héctor fue escoltado hacia la puerta. Antes de salir, volteó a mirar a Elena. No había odio en su rostro. Solo incredulidad. Ella, la mesera que él había despreciado, había sido la pieza clave que lo expuso. Cuando quedaron solos, Volkov respiró profundamente y se dejó caer en su silla, como si el peso del mundo reposara sobre sus hombros. «Esa adquisición pudo haber hundido una de mis divisiones», dijo sin mirarla. 400 millones. Eso es lo que habría perdido si no habladas anoche. Elena sintió vértigo. Era difícil imaginar una cifra así. Para ella, 400 millones eran tan lejanos como otro planeta. «No lo hice por usted», respondió, algo nerviosa. «Solo, odio las malas traducciones». Volkov la miró de lado, y por primera vez esa mañana, sonrió apenas. «Lo sé». Hubo un momento de silencio, cómodo pero extraño. Volkov se levantó y sacó una carpeta azul de un cajón. La empujó hacia Elena. «Ábrela». Ella lo hizo. Dentro había un contrato impreso. Varias hojas, todas con su nombre. Al leer el encabezado, Elena sintió que el corazón le daba un vuelco. «Analista de Relaciones Internacionales». Leyó en voz baja. «Señor Volkov, yo no». «Ese sería tu puesto», confirmó él. «No es un cargo simbólico. Necesito a alguien que revise textos, contratos, interpretaciones culturales».
Alguien que piense. Elena pasó las hojas. Al ver la cifra del salario, se quedó completamente inmóvil. Esto no puede ser real. Es real, respondió él. Y es tuyo si aceptas. Ella negó con la cabeza, sin poder procesarlo. No puedo aceptar esto. No tengo experiencia. No estoy cualificada como otras personas. Puedo enseñarte lo que necesites, dijo él. Lo que no puedo enseñar es integridad. Y eso tú ya lo tienes. Elena tragó saliva. Pensó en su madre, en las cuentas acumuladas, en los meses que llevaba sobreviviendo por poco. Ese salario podía cambiarlo todo. Podía pagar medicinas, terminar la maestría, respirar sin miedo cada fin de mes. Pero también sabía que trabajar con Volkov no sería fácil. Tengo condiciones, dijo finalmente, sorprendiéndose a sí misma al decirlo. Él levantó una ceja. Adelante. Necesito seguro médico para mi madre. Completo. Desde el primer día. Hecho. Y necesito tiempo para terminar mis clases de la universidad. También hecho. Elena respiró hondo. Y necesito saber que no estoy aceptando este trabajo porque usted se sintió, no sé, impresionado. Volkov negó lentamente. Lo aceptas porque te lo ganaste. Nada más. Elena miró el contrato una vez más. Tomó el bolígrafo. Dudó. ¿Estás lista?, preguntó Volkov. Ella apretó los labios. Lo estoy. Firmó. Cuando levantó la mirada, Volkov observaba el contrato como quien contempla una pieza valiosa. Bienvenida a la empresa, dijo. Por primera vez, Elena sintió que esas palabras no eran una orden, sino un reconocimiento. Esa tarde, después de horas de papeleo y explicaciones sobre su nuevo rol, Elena regresó a Vallecas con una mezcla abrumadora de emociones. Su madre estaba despierta viendo televisión. ¿Cómo te fue hoy?, preguntó ella, con la voz cansada. Elena dudó un momento, luego sonrió suavemente. Creo que, mejor de lo que esperaba. Se sentó a su lado. Todo lo que había vivido parecía demasiado grande para ponerlo en palabras. Y aún así, una parte de ella sabía que el verdadero desafío apenas estaba comenzando. Álvaro Volkov no era un hombre sencillo. Y trabajar junto a él sería entrar en un mundo donde cada elección tenía consecuencias. Pero por primera vez en mucho tiempo, Elena sentía que tenía algo que siempre había deseado, una oportunidad real. Elena llegó puntual a su primer día en la Torre Mirador Real. Aunque había dormido apenas unas horas, se obligó a verse presentable, con el cabello recogido y un conjunto sencillo pero limpio. Al mirarse en el reflejo del ascensor, sintió un vuelco nervioso. Aún no asimilaba que estaba ahí, en un edificio donde solo entraban personas que manejaban cifras y decisiones que afectaban a miles. Cuando las puertas se abrieron, una secretaria la recibió con una sonrisa cordial, como si supiera exactamente quién era. El señor Volkov la espera en la sala de análisis, dijo, indicándole el camino. Elena avanzó por un pasillo silencioso, donde las paredes estaban decoradas con discretas fotografías de proyectos internacionales. Todo parecía impecable, ordenado, casi intimidante. Aquello no era un restaurante, ni una sala de clases. Era otro mundo, uno donde cada palabra parecía tener peso. Entró en la sala de análisis y vio a Volkov revisando una serie de documentos holográficos proyectados sobre la mesa. Su postura era firme, los ojos serios, la expresión concentrada. Parecía un hombre hecho de decisiones. Buenos días, dijo ella suavemente. Volkov levantó la vista. Sus ojos fríos se suavizaron apenas cuando la vio. Llegas temprano. Bien. Elena no estaba segura si era un elogio o simplemente una observación. Se sentó frente a él, tratando de no parecer demasiado rígida. Hoy quiero que empieces con algo sencillo, dijo Volkov, deslizando varios documentos hacia ella. Contratos, comunicaciones entre departamentos, mensajes traducidos de otras filiales. Necesito que señales cualquier inconsistencia. Un detalle.
Una palabra fuera de lugar. Lo que sea. Elena tomó los documentos con manos discretamente tensas. Era mucha información, pero era su área. Lo que ella sabía hacer mejor que nada era leer con atención. Analizar. Encontrar lo que otros pasaban por alto. Mientras trabajaba, notó que Volkov no la interrumpía. Tampoco la observaba de manera invasiva. Simplemente la dejaba avanzar, confiando en que su presencia ahí tenía sentido. Pasaron casi 2 horas sin que nadie hablara. Elena marcó varias líneas, corrigió términos y reorganizó una frase que podría causar confusión jurídica. Cuando terminó la primera tanda, levantó la vista. Ya está, dijo, extendiendo los documentos. Volkov los revisó. Su expresión apenas cambió, pero Elena notó cuando su mirada se detuvo en un par de anotaciones. Esto es correcto, dijo finalmente. Muy correcto. Elena soltó un poco el aire que no sabía que retenía. Gracias, murmuró. No me agradezcas. Es tu trabajo, respondió él, pero había un tono distinto, sutilmente satisfecho. Tienes buen criterio. Hubo un breve silencio antes de que Volkov se pusiera de pie. Acompáñame. Hay algo que quiero mostrarte. Elena lo siguió por un corredor lateral. Llegaron a una sala donde varios analistas trabajaban frente a pantallas repletas de números y gráficos. Todos parecían acelerados, inmersos en su labor. Elena sintió la presión del ambiente, como un recordatorio de que allí los errores no eran solo errores, eran pérdidas millonarias. Esta es la división internacional, explicó Volkov. Aquí se toman las decisiones que permiten que la empresa no se hunda. Elena observó la sala con atención. Nunca imaginó estar en un lugar así. No como espectadora, sino como parte del equipo. Quiero que trates de entender este mundo, dijo Volkov, cruzándose de brazos. No para que te conviertas en analista financiera, sino para que puedas leer entre líneas cuando un documento venga cargado de trampas. Elena asintió. Haré lo posible. No. Volkov la miró con firmeza. Harás más que eso. Por eso estás aquí. Ella no sabía cómo interpretar esas palabras. ¿Era un elogio? ¿Una presión? ¿Ambas cosas? Volkov continuó caminando y ella lo siguió. Cuando llegaron a su oficina privada, él tomó asiento en un sillón frente al ventanal, que mostraba la ciudad extendiéndose hasta donde alcanzaba la vista. Dime algo, Elena, preguntó de pronto. ¿Por qué aceptaste? La pregunta la tomó por sorpresa. Porque, necesitaba el trabajo, respondió sinceramente. Eso lo necesitan miles, replicó Volkov. Y aún así, tú no titubeaste al exigirme condiciones. Ella respiró hondo. Porque no podía permitir que me diera un trabajo por lástima. Si lo aceptaba, tenía que ser porque yo valía algo. Volkov la observó con un interés que parecía aumentar cada vez que ella hablaba. No te contraté por lástima. Lo sabes, ¿verdad? Elena asintió, aunque cierta duda seguía rondando su mente. Lo sé, contestó, aunque su voz no sonó tan segura como quería. Volkov no insistió. Se levantó y caminó hacia su escritorio. Tendrás una oficina, un horario flexible para continuar tus estudios y acceso a toda la información que necesites. Pero también tendrás obligaciones. Muchas. Y quiero que entiendas algo, trabajar conmigo no es fácil. Lo imaginaba, respondió Elena. No. Volkov la miró intensamente. No tienes idea todavía. Ella sostuvo su mirada. Había algo en ese cruce de palabras que la hizo sentir que, aunque no sabía qué desafíos venían, era capaz de enfrentarlos. A mediodía, Volkov la invitó a acompañarlo a una reunión interna. Era una discusión sobre asociaciones con otra empresa extranjera. El lenguaje era complejo, se mezclaban términos legales con matices culturales. Elena escuchó con atención. Cada vez que aparecía un documento traducido del ruso, ella tomaba notas mentales, identificando expresiones que podían tener dobles sentidos.
Cuando terminó la reunión, uno de los directivos se acercó a Volkov. ¿Quién es ella?, preguntó con discreción. No la había visto antes. Mi nueva analista de relaciones internacionales, respondió Volkov sin dudar. ¿Tan joven? ¿Tan capaz?, corrigió él, cerrando la conversación. Elena sintió un rubor involuntario, aunque mantuvo la compostura. A mitad de la tarde, mientras ella revisaba un documento particularmente denso, escuchó que alguien llamaba suavemente a la puerta. Era Luis Callejas, el sous chef del Salón Ébano. Vestía su uniforme de cocina y parecía un poco desconcertado de estar ahí. ¿Luis?, preguntó Elena, sorprendida. ¿Qué haces aquí? El gerente de la torre me dejó pasar, dijo él, acomodándose nervioso la filipina. Pasé por el restaurante y, bueno, quería saber si estabas bien. Después de lo de anoche, todos pensaron que te habían echado. Elena sonrió, emocionada por la preocupación sincera. Gracias. Pero no me echaron. Ya me contaron, dijo él, levantando las cejas. Y también me dijeron que ahora trabajas aquí. Con él. Elena bajó la mirada. Sí. Estoy empezando. Luis soltó una exhalación larga. Pues ojalá que te vaya bien. Te lo mereces. Solo ten cuidado. Ese mundo no es fácil. Lo sé, dijo Elena. Pero intentaré adaptarme. Luis le dio un apretón en el hombro antes de irse. Si necesitas algo, cuenta conmigo. No olvides dónde empezaste. Elena sintió un calor genuino en el pecho. No lo olvidaré, respondió. Al final del día, Volkov la llamó nuevamente a su oficina. ¿Estás lista para tu primera prueba real?, preguntó. ¿Prueba? Hoy. Los problemas no esperan a que uno esté preparado, respondió él. Tengo una llamada con un socio ruso. Quiero que escuches la conversación. Solo escucha. Y toma nota de las intenciones, no de las palabras. Elena sintió un nerviosismo punzante, pero asintió. Se sentó a su lado mientras él marcaba el número y los tonos internacionales llenaban la sala. Cuando la llamada conectó y la voz del socio ruso sonó al otro lado, algo en el ambiente cambió. Era una voz tranquila, demasiado tranquila. Volkov cambió de idioma con naturalidad. Elena escuchó. Y entendió algo. Cada frase del socio tenía un matiz oculto. Cada tono buscaba medir a Volkov. Parecía un diálogo normal, pero no lo era. No para quien conocía el idioma desde adentro. Cuando la llamada terminó, Volkov se giró hacia ella. Bien. ¿Qué has entendido? Elena respiró despacio. Que él no quiere negociar. Está ganando tiempo. Y además, está midiendo tu reacción. Quiere ver si te impacientas. Y si lo haces, va a subir las condiciones del acuerdo. Volkov sonrió apenas. Correcto. Elena sintió una oleada de orgullo. Eso significa, comenzó a decir. Que hiciste exactamente lo que necesitaba, completó Volkov. Buen trabajo. Elena bajó la mirada, sintiendo una calidez nueva en el pecho. Era la primera vez en mucho tiempo que alguien validaba su capacidad sin desprecio, sin dudas, sin condescendencia. Mañana tendremos más, dijo Volkov, guardando sus documentos. Esto es solo el comienzo. Elena asintió. Y por primera vez, sintió que pertenecía allí. Otra broma para quienes solo revisan la caja de comentarios. Escriban la palabra zanahoria. Los que llegaron hasta aquí entenderán el chiste. Continuemos con la historia. Los días siguientes se convirtieron en una rutina nueva para Elena, aunque esa palabra no hacía justicia a lo que vivía. Cada jornada era distinta, intensa, llena de retos que no había imaginado. Revisiones de textos en varios idiomas, notas sobre negociaciones, análisis de cláusulas ambiguas, encuentros con jefes de área que la observaban con una mezcla de curiosidad y cautela, como si intentaran averiguar por qué Volkov le daba tanta importancia. Le sorprendía descubrir que, a pesar del miedo inicial, encajaba bien.
Era una zona de presión constante, pero también un lugar donde su mente se sentía útil, donde su habilidad con los matices del lenguaje tenía un propósito claro. Volkov la incluía en más reuniones cada vez. No hablaba mucho, pero tampoco necesitaba hacerlo. Bastaba una mirada de él para que supiera cuándo debía intervenir o cuándo debía limitarse a observar. Era una dinámica extraña, casi silenciosa, pero funcional. Y, poco a poco, algo más comenzó a cambiar. No era evidente. No era abrupto. No era un gesto directo ni un comentario. Era una sutilidad que se deslizaba entre los días. A veces, cuando Elena señalaba un error en un documento y él asentía con una expresión que solo mostraba cuando estaba satisfecho. O cuando, antes de empezar una reunión, él le ofrecía una taza de té sin pedirlo, como si ya hubiera memorizado lo que le gustaba. Pero ninguna de esas cosas se comparaba con lo que ocurrió una tarde, cuando un analista mayor entró precipitadamente a la oficina con un informe recién llegado. «Señor Volkov, revise esto», pidió. «El socio extranjero quiere adelantar la firma del convenio. Insiste en que se haga hoy». Volkov tomó el documento. Elena observó, lista para ayudar si era necesario. En cuanto él lo abrió, algo en su rostro se tensó. «¿Quién tradujo esto?», preguntó, con un tono bajo y serio. «El Departamento de Traducciones Externas, señor», respondió el analista. Volkov deslizó las páginas hacia Elena. «Léelo». Ella tomó las hojas. La redacción parecía correcta a primera vista, pero algo le inquietaba. Era demasiado limpia, demasiado perfecta. Y entre líneas, en una frase que parecía inocente, detectó una palabra que en ruso podía significar dos cosas opuestas, según el contexto. Al leerlo 2 veces, entendió que la interpretación más peligrosa era la que beneficiaba al socio, no a la empresa. «Está mal», dijo Elena. «Esta traducción no es un error. Está hecha para favorecer al otro lado en caso de disputa legal futura». Volkov entrecerró los ojos. «¿Estás segura?». «Totalmente». El analista tragó saliva. «Pero si no firmamos hoy, el socio podría retirarse. Y si firmamos como está, perderemos más de lo que vale la asociación», concluyó Elena. Volkov cerró el documento con un movimiento seco. «Nadie firma nada hasta que yo lo revise con ella», dijo. «Regrésale un mensaje, la firma se hará cuando yo lo decida». El analista asintió y salió casi corriendo. Cuando quedaron solos, Elena lo miró, sin saber si hablar. Él volvió la mirada hacia ella. «¿Ves por qué estás aquí?», preguntó. Ella abrió la boca, pero no supo qué responder. «La mayoría solo ve lo evidente», continuó él. «Tú ves las grietas». Elena sintió el pecho apretado. Esa frase no era un halago vacío. Era reconocimiento. Verdadero. «Gracias», dijo en voz baja. Volkov negó con una ligera sonrisa. «No me des las gracias. Si no fueras así, no te habría contratado». La puerta se abrió un poco y la secretaria asomó la cabeza. «Disculpe, señor. Han llegado los informes que pidió del departamento legal». «¿Desea que los traiga?». «Sí», respondió él. Elena se inclinó para ordenar el escritorio. Mientras lo hacía, vio que el ventanal reflejaba un detalle que la dejó inmóvil por un segundo. Volkov la estaba observando, no con desconfianza ni cálculo, sino con una expresión distinta, como si, por un instante, la viera no solo como empleada, sino como alguien cuyo destino se había entrelazado con el suyo de forma inesperada. Volvió la vista al documento, fingiendo no haberlo notado. Pasaron varias semanas antes de que Elena regresara al lugar donde su vida había cambiado por completo, el Salón Ébano. Esta vez, no como trabajadora. Volkov la había invitado a cenar allí, una manera simbólica de cerrar un ciclo. El restaurante lucía igual que siempre, elegante, silencioso, impecable. Pero para Elena, todo era distinto. Ella ya no era la chica que servía platos con las manos agrietadas y la mirada cansada. Ahora caminaba con seguridad,
consciente de que tenía un lugar en un mundo que jamás imaginó alcanzar. Una mesera joven se acercó a la mesa donde estaba sentada. «Buenas noches, señorita Ríos. ¿Desea algo para comenzar?» Elena sonrió. La mesera parecía nerviosa, tal como ella lo había estado durante años. «Un vaso de agua, por favor. Y no te preocupes, lo estás haciendo muy bien». La chica abrió los ojos con sorpresa. Sonrió, agradecida, y se fue. Elena suspiró suavemente. Sentía que algo importante se había cerrado y algo aún más grande se había abierto. Unos minutos después, Volkov llegó. Vestía traje oscuro, pero su expresión era más relajada de lo habitual. «¿Esperaste mucho?», preguntó. «No», respondió Elena. Él tomó asiento. Había algo distinto en su mirada, un tono menos rígido, más humano. «Es curioso», dijo él. «Este lugar se siente distinto contigo aquí». «Yo siento lo mismo», admitió ella. El silencio que siguió no fue incómodo. Era un silencio que decía más que cualquier palabra. Los dos se miraron, conscientes de que la historia que habían iniciado no era casual. Había comenzado en el peor de los contextos, pero la suerte, o la valentía, los había llevado a un punto donde sus caminos ya no podían separarse tan fácilmente. Después de unos minutos, Elena tomó aire. «Álvaro, ¿por qué me contrataste realmente?», preguntó. Volkov la miró con una sinceridad inusual. «Porque necesitaba a alguien que me dijera la verdad. Y tú lo hiciste incluso cuando eso podría haberte costado todo». Elena sonrió, apenas. «No pensé que cambiaría tanto». «A veces, basta un momento para que todo cambie», dijo él. Ella tomó un sorbo de agua, meditativa. «¿Y tú? ¿Has cambiado?». Volkov apoyó un codo en la mesa. «Desde aquella noche, he tenido que replantearme cosas. No sabía que un comentario en ruso me iba a llevar hasta aquí». Elena dejó escapar una risa suave. «Ni yo». Entonces, sin dramatismos, sin tensión forzada, Volkov dijo algo que quedaría grabado en la memoria de Elena. «Nunca subestimes el poder de una voz que no tembló cuando todas las demás lo hicieron». Ella no supo qué contestar. Solo supo que aquella noche confirmaba algo que había sentido desde hacía días: su vida había dejado de ser una cadena de supervivencia. Ya no era un fantasma entre mesas. Ya no era una sombra que todos ignoraban. Había encontrado un lugar. Y, sin buscarlo, había encontrado también a alguien que veía su valor. No sabía qué deparaba el futuro. Si sería complicado, intenso, inesperado. Pero por primera vez, quería averiguarlo sin miedo. Volkov levantó su copa.